Hubo unas detenciones bastante numerosas en la zona donde yo residenciaba. A los detenidos en Arrasate los torturaron. Las detenciones eran masivas, la persecución era masiva. En realidad mi periplo, digamos, de exilio comenzó en el año 84. Hubo unas detenciones bastante numerosas en la zona donde yo residenciaba y de alguna forma tuve fortuna de que tocaran otras casas antes que la mía. Yo salí de Arrasate hace 39 años, en noviembre se van a cumplir los 39. Era un año antes de la muerte de Franco. A mí me tocó a los 16 años entrar en prisión debido a una manifestación de un 1 de mayo. El 11 de diciembre es cuando decretan el indulto y fui excarcelado de la prisión de Lérida y al mes y medio mandado a un servicio militar obligatorio, ¿no? Donde allí también sufrimos las consecuencias de lo que éramos o habíamos sido, y precisamente como era reciente la salida de la cárcel, pues fue un servicio militar represivo hacia todas las personas que habíamos salido de la cárcel y nos habían llevado. Una vez finalizado el servicio militar, el periplo continuó, ¿no? Ya existía la instauración de la democracia, entre comillas, pero las detenciones eran masivas, la persecución era masiva y bueno, y tuve que al final exiliarme porque aproximadamente en un mes y medio fueron como 5 o 6 veces a detenerme, ¿no? Y nos vimos obligados también a huir de casa repentinamente. Para cuando nos dimos cuenta ya teníamos que salir. Fuimos un grupo y la verdad es que la partida es fuerte porque uno sabe cuándo sale pero no sabe cuándo va a regresar. De hecho, han transcurrido 39 años y todavía seguimos ahí. La ruta no era muy conocida, nunca uno tiene un plan B para actuar en esas condiciones. Apenas tiene tiempo para despedirse de sus padres con un pequeño abrazo y un deseo de volverse a ver. Nos exiliamos en Iparralde, en el País Vasco Norte. Nuestra idea era que nos concedieran el asilo político, la carta de refugiado político, pero bueno, no a todo el mundo se lo daban, más bien a muy poquita gente se lo daban. Nos manteníamos allí con permisos de residencia que duraban 3 meses. Pero mi primera parte del exilio, que se produce en Iparralde, en la parte vasca francesa, los primeros tiempos son muy complicados, hay muy poco margen de movimiento, el GAL estaba muy operativo y muy descarado en las calles, entonces se puede decir que tuve que pasar 9 meses en un régimen de
de lo que llamamos enchupinamiento, clandestinidad en una casa, relativamente solo, o sea, con muy poca convivencia o viendo muy poco a otras personas, con lo cual se hace un poquito difícil, ¿no? Porque es la primera parte de donde tú te quedas solo, sin familia, sin saber muy bien cómo va a ser tu futuro. Aproveché la ocasión para familiarizarme con el idioma francés por lo que pudiera ocurrir. Mi única diversión era una televisión que solamente se veía en canales franceses, entonces tuve que aprovecharlo en ese sentido, y a los 9 meses nos llevaron a una zona del centro de Francia, porque algo que era bastante típico en aquella época es que nos residenciaban, pero guardando un radio de 300 kilómetros con las zonas fronterizas o marítimas, ¿no? Entonces me tocó estar en la ciudad de Poitiers, una ciudad universitaria, donde nos dieron una documentación que no tenía mucho fundamento, dado que solamente podíamos pasear con ella, mas no teníamos ni derecho al trabajo, ni derecho al estudio, ni nada por el estilo, ¿no? Matan a mi compañero y la acción en un atentado debajo de casa, y la acción es reivindicada por el Batallón Vasco Español. Bueno, con todo lo que eso supone, la verdad es que yo digo que una de las cosas que a mí por lo menos no, diría yo que no me han perdonado, es el haber sido compañera de Argala, y anteriormente cuando yo me exilié también tenía como compañero a Jesús Mari Marquiegui, a quien muere en lucha en Guernica en mayo del 75. Más o menos en el 83 empiezan los atentados del GAL, aunque ya anteriormente, como digo, tanto la AAA como el Batallón Vasco Español ya estaban cometiendo atentados, pero la arremetida fuerte aparece entre el 83 y el 85. ¡Canción de guerra! Sonar campanadas a la muerte en el Hotel Montbar, campanadas a la muerte, 4 charcos rojos, campanadas a la muerte, han vuelto a sonar, campanadas a la muerte. Este vestido, ¿quién pagaría esto? Un escalofrío, me recorre el cuerpo. 4 papeles rojos quedan en el recuerdo, y un sudor frío cada vez que lo cuento, y un sudor frío. Y en ese exilio, ¿no?, vimos cómo con contundencia, ¿no?, los aparatos de Estado estaban asesinando a mansalva a compañeros refugiados, y es cuando ya a los 8 meses decido venir a Venezuela, cuando Venezuela se compromete de alguna manera, siendo un país de exilio, ¿no?, a acogernos en este país. En esas circunstancias estuvimos cerca de 2 años, hasta que en el año 87, en octubre, se produce la razzia famosa que hubo en el Estado francés, donde comienza a partir de ese momento mi vida en deportación. Una de las cosas que más me llamó la atención en ese momento es cómo el Estado francés detiene casi a la vez a algo así como a 100 personas, como del grupo donde nosotros estamos juntos van seccionando y dicen, bueno, tú te quedas aquí, tú vas para allá, tú vas para el otro lado. Y una de las cosas que me impactó fue de un compañero que ya hoy en día no está en vida, que se llamaba Cacho, o le llamábamos Cacho, que del mismo avión nos lo separaron y lo sacaron en ese momento. Nosotros ya estábamos montados en el avión, y la única imagen, la última imagen que tengo de él es despidiéndose a través de unos vidrios ahí, bastante triste, porque él sí quedó solo en ese momento, ¿no? Y ahí fue cuando me deportan a Argelia junto con otros 11 compañeros. Indudablemente la deportación a Argelia en un principio es dura, porque, como hemos dicho anteriormente, bueno, la deportación tiene unas connotaciones que son duras, es un castigo severo, y
empezamos a hacer vida en un país en el que es muy diferente, de cultura muy distinta, costumbres muy distintas, pero sin embargo tuvimos la gran suerte de que fuimos recibidos como héroes. Hay que contar también que íbamos todos esposados, cada uno iba esposado a un policía francés. Y cuando llegamos a Argelia, lo primero que nos hicieron el gobierno argelino fue ordenar a la policía francesa que inmediatamente nos quitaran las esposas y decirnos a nosotros que éramos considerados como héroes. Nosotros fuimos, como Asun ha dicho antes, esposados, y esposados pretendieron meternos en Argelia. El trato nuestro en Argelia fue espectacular. Argelia en lo particular supuso para mí, como diríamos, el cambiar de piel. Uno puede ser revolucionario, tener una ideología concreta, más o menos teórica, pero cuando vas a un país que te cambia todos los estereotipos que tú conoces, todo lo conocido, te lo transforma todo, te cambia hasta los colores, te cambia la cultura y te ayuda a entrar en su interior y a conocer lo que es un proceso de revolución y todo eso. Argelia supuso para mí, digamos, un proceso de madurez, un crecimiento en lo ideológico mucho más allá de lo que yo en mis 20 pocos de años pues podía tener encima, ¿no? En Argelia en ese momento se estaban llevando a cabo unas conversaciones, las conversaciones de Argel, que son conocidas como conversaciones en las que estaban involucrados el gobierno español y representantes de ETA. Esas conversaciones ya antes de que nosotros llegáramos se estaban llevando a cabo, pero en el año 89, en abril del 89, se da por finalizadas las conversaciones y entonces Argelia, bueno, pues junto con el Estado español e incluso el Estado francés, determinan que todos los refugiados vascos y los deportados que estábamos allá tenemos que salir a otro país. Guardo unos recuerdos muy entrañables de Argelia, del trato que nos dieron como autoridades, del trato que tuvimos entre las personas a pesar de obedecer a culturas, incluso religiones diferentes, pero realmente Argelia fue una fase muy hermosa de mi vida que a su vez produce uno de los traumas que me ha traído el exilio, ¿no? Uno cuando está muy bien en un país como Argelia, un país soberano por donde lo miren, o a todo lo soberano que uno pensaba que podía ser, y de repente tienes que abandonar ese país, te da un sentido de indefensión, de que el Estado opresor puede tocarte donde tú quieras que estés, puede ir no solo debajo de tu cama o a tu puerta, sino puede incluso atravesar fronteras para hacer contigo lo que le dé la gana. Eso supuso un trauma importante, una frustración, vamos a decirlo de esa forma. Cuando a nosotros se nos dice que ya hiciéramos las maletas, que al día siguiente salíamos, bueno, lo primero que preguntamos fue a qué país íbamos. Y bueno, nos dijeron que no nos podían decir a qué país. Entonces, bueno, nos llevan al aeropuerto y en el aeropuerto vimos que estaban ya dispuestos, que estaba dispuesto un avión Hércules de la Armada Española. Entonces preguntamos, caramba, que nosotros quisiéramos decir a nuestros familiares dónde nos iban a llevar, que era lo más lógico, que ellos también estaban preocupados. Entonces, en el último momento nos dijeron que a Venezuela, después de que se habían barajado otros países africanos, etc. Y llegamos a Caracas, al aeropuerto de Maiquetía, habiendo hecho escala en Portugal. Bueno, cuando llegamos a Caracas fue de noche, de madrugada, y fuimos recibidos por la DISIP. Bueno, la verdad es que el transporte en aquel entonces, estoy hablando del año 89, 29 de mayo del 89, fue la DISIP la que nos acompañó hasta el hotel donde fuimos alojados, que fue el Hotel Mirage. Indudablemente el despliegue de policías obedecía como si estuviéramos hablando de un despliegue de terroristas, de un despliegue increíble. Los policías iban en las puertas del
del autobús con las sirenas puestas. En este país, bueno, al llegar aquí, bueno, enseguida formamos parte en el Comité de Refugiados, que aunque habían asesinado a los fundadores, a dos personas que habían sido fundadores de ese exilio, pues con nosotros continuamos la vinculación, ¿no?, con cómo organizar la posible llegada de, ¿no? Y es así como los deportados que vinieron de Argel, como los deportados que habían llegado de Panamá, no tuvieron, ¿no?, en principio, ¿no?, el sol arriba y el sol abajo como lugar de llegada, ¿no? Nosotros llegamos con una maleta, no teníamos trabajo, no teníamos vivienda y bueno, tuvimos que ir organizándonos de alguna manera para que los posibles compañeros que llegaran en las circunstancias que llegamos nosotros no tendrían que pasar, ¿no?, por un decir dónde estoy, ¿no? En ese Hotel Las Américas estuvimos también durante unos días y del Hotel Las Américas fuimos después, al cabo de los días, no recuerdo ahora exactamente cuántos fueron, fuimos entregados al Centro Vasco que se encuentra en El Paraíso, en Caracas, y bueno, allí nos esperaban socios pues, que eran del País Vasco, así como otros refugiados que nos estaban esperando y bueno, tuvimos un primer contacto con ellos que fue súper emocionante y a partir de ahí nos distribuimos en casas de los compañeros, de gente que se había manifestado abierta a alojarnos en sus casas hasta que tuviéramos la oportunidad de hacer cada uno nuestras vidas. Hay que decir una cosa, en Venezuela realmente, a pesar de que hemos tenido que someternos a controles policiales, nunca hemos sido tratados con hostilidad ni por el pueblo venezolano, quizás tampoco por las autoridades en un plano medio. Ha habido una relación relativa, no hemos tenido grandes canchas de libertades, no las tenemos. Como dije anteriormente, nosotros seguimos teniendo un limbo jurídico que eso hace que nuestra documentación y todo también esté sometida a una especie de limbo, una inseguridad que ni tiene fecha de caducidad, ni uno sabe, ni tiene control de su propia vida. Eso ha sido una de las grandes cosas que, obviamente, como estamos hablando ya de 20 y tantos años en Venezuela, 24 años en Venezuela, uno se tiene que plantear ciertas cosas. Yo dentro de mi periodo de frustración, de tener que salir de Argelia, yo pensaba que, bueno, que mi paso por Venezuela iba a ser solamente un trampolín para que me llevaran al Estado español. Y como anécdota también puedo decir que tuve 6 meses, la única maleta donde traía la ropa que cargábamos, que de paso era todo nuestro activo, no poseíamos nada más, porque nos iban llevando de un sitio a otro y ni documentación teníamos. Siempre dependíamos de autoridades y del trato que las autoridades nos quisieran dar, pero no tuvimos acceso a trabajo ni a generar recursos más allá de la ayuda familiar y la solidaridad de los amigos. Pero yo tuve 6 meses la maleta de la ropa donde sacaba lo indispensable, pero nunca lo deshice porque me costó como 6 meses aceptar que Venezuela podía ser un sitio donde podía pasar bastante tiempo. No tiene nada que ver con Venezuela, sino era mi propia percepción de la inseguridad y la inestabilidad que me había supuesto sentirme agarrado en Argelia, donde yo consideraba que estaba muy seguro. Saliendo de esa fase de inseguridad y de eso, uno empieza a vivir, el trabajo ayuda, el ir haciendo amistades, el ir ampliando el círculo, nuestra necesidad además de desarrollar lo que nosotros somos, de explicar, de decírselo, de contarlo a la gente, de obtener afinidades. Paralelamente a eso, en mi caso particular, fui pensando, aunque tenía una relación con la que hoy en día es mi esposa, pero nunca nos habíamos atrevido, por mi propia inseguridad, a dar el pase de tener una familia y tal. Hoy en día tengo 2 hijos venezolanos, Kemen y Estíbaliz, que completan, junto con mi esposa, completan toda mi vida aquí, mis amigos, mis compañeros. O sea, realmente los factores de inseguridad, de temor, hoy en día se puede decir que han desaparecido
que hoy en día me planteo la vida de otra manera, aun sabiendo que me quedan muchos kilómetros por recorrer y me queda mucho tiempo que pasar, pero espero que sea en mi segunda patria, que es Venezuela, de la cual me siento muy orgulloso y estoy dispuesto además a mantenerme en ella con la integridad con la que me mantuve en mi país. Es así como, bueno, nosotros mantuvimos ese espíritu, ¿no?, de volver a nuestro país, ¿no? Nosotros calculábamos, éramos soñadores, ¿no?, de que en 3 o 4 años, ¿no?, podríamos regresar a nuestro país de origen, porque bueno, ya se está comenzando a aperturarse un diálogo entre el gobierno español y la organización armada ETA, que eso creó en el pueblo vasco, ¿no?, cónchale, una ilusión terrible de que la paz era posible y la paz podía consolidarse, ¿no? Pero no fue así. Como decía Koldo en una intervención anterior, el gobierno español es un gobierno que juega a vencer y no a dar salidas intermedias, ¿no?, a un proceso de estabilidad, ¿no? Bueno, aquí llevo yo en Venezuela 32 años, ¿no?, esperando en volver, pero bueno, hace aproximadamente 20 años me tuve que plantear que no podía tener los pies en Venezuela y la cabeza en Euskal Herria, ¿no?, de que o me integraba o moría, en el sentido de que el morir puede ser por una cirrosis hepática, ¿no?, debido a que tú estás todo el día comparando, ¿no?, lo que has dejado con donde estás. Y aunque tus pies están aquí, tu cabeza está allí. Entonces yo cambio de chip mi cabeza y bueno, opté por integrarme en este pueblo, ¿no? En principio fue con las asociaciones de vecinos de aquel entonces, ¿no?, pues un poco mirando pues esos sueños que teníamos allí, a ver si podíamos hacer realidad aquí. Debo decir que bueno, que he sido una persona muy privilegiada en este país, ¿no?, porque pude formar parte, ¿no?, del primer congreso constituyente del mayor partido que ha tenido Latinoamérica, que es el PSUV, como delegado electo por la base de la militancia, así como tomar parte activa en lo que fue el congreso extraordinario del PSUV, ¿no?, en este país, ¿no? Es vivir de cerca, ¿no?, con una persona que ha marcado la historia, no únicamente de Venezuela, del mundo, ¿no?, como es el comandante Hugo Chávez Frías, ¿no?, y este gobierno revolucionario, ¿no? Es difícil muchas veces que la gente entienda cuál es nuestra situación, ¿no?, y es difícil también, ¿no?, integrarte en otro país que no es el tuyo. También es extraño decir que se llama dos patrias, ¿no? Yo me siento venezolano actualmente, como me siento vasco de nacimiento, venezolano de convicción, y tengo que decir que bueno, el retorno, todo el mundo quiere retornar, pero también que me siento bien en esta patria y seguro en ella. La deportación, como digo, es un castigo duro, es un castigo ilimitado, con muchas vivencias duras, pero a la vez, bueno, nosotros siempre también tratamos de ver la parte positiva y bueno, hoy más que nunca yo diría que las experiencias buenas han sido muchísimas, sobre todo en estos últimos años, y de todo hemos sacado, yo digo que nosotros tenemos la capacidad también de sacar quedarnos con la parte positiva y lo que digo es, a pesar de ser fuerte, tenemos un camino todavía que recorrer, un camino en el que, como he dicho antes, el trazado y la esperanza del retorno está ahí vigente y bueno, lo que uno más espera es el día añorado de que uno pueda regresar a casa, a Euskal Herria. Basurita,